Alejandro, muy bien. Alejandro, Daniel Rodiguero te saluda aquí en Sección Ciudad de Radio. Hola Daniel, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Alejandro? Muy bien. Bueno, Alejandro, eh, con vistas a 2021, ¿el MST va a seguir dentro del Frente de Izquierda y Unidad? Sí, 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 Perfecto. desde ya somos parte de ese frente y esperamos ampliarlo incluso, ¿no? A otros sectores. Bien. A otro sector, la ficha que siempre está difícil de ahí de poner es la de Luis Zamora, ¿no? Bueno, nosotros, la idea es seguir haciendo un llamado amplio para unificar a todas las expresiones de izquierda, porque en este país realmente hay una polarización entre dos alternativas que creo que cada vez se parecen más, contradictoriamente a que en el discurso parezca que son distintos. Por eso creo que hace falta que la izquierda juegue fuerte para transformarse en un tercer actor dentro de esa falsa polarización a nuestro interno. Por eso sí, vamos a hacer un llamado que, bueno, Zamora en general desde hace muchos años viene teniendo una actitud más bien solitaria, ¿no? Más testimonial que de disputa real Hmm. por, para construir una alternativa. Pero bueno, lo seguiremos llamando, dependerá ya de él, no de nosotros. Ahora, hablabas de testimonial recién y me surgió. Hablamos también con varios dirigentes del Frente de Izquierda. ¿El Frente de Izquierda está preparado para asumir un ejecutivo en estos momentos? Mira, yo creo que la unidad que se ha ido dando alrededor de todos estos años ha permitido que las principales figuras y organizaciones de la izquierda estemos juntas, y yo creo que hay capacidades de sobra dentro de lo que son las distintas expresiones de la izquierda argentina nucleadas hoy en el FIT Unidad, así que creo que desde ya, además nosotros, a diferencia Porque de lo que son los Néstor gobiernos. Pritrola nos decía que en una entrevista acá que todavía no estamos preparados, decía, para asumir un gobierno. Mira, yo creo lo opuesto. Yo no sé, no lo escuché a Néstor, cuál fue su razonamiento. Porque nosotros, de llegar a un ejecutivo, nosotros apelaríamos al conjunto de las organizaciones y de las fuerzas de los trabajadores para poder llegar a realmente hacer un gobierno que responda a las necesidades. Por ejemplo, en el tema de salud, nosotros nos apoyaríamos en los trabajadores de la salud para que sean ellos los que conduzcan toda la política sanitaria. Lo mismo haríamos con los ferroviarios, lo mismo haríamos con el personal docente. Yo creo que en nuestro pueblo hay reservas enormes, enormes de capacidades. Un gobierno nuestro sería apoyado en ese tipo de organizaciones, por lo tanto creo que sobraría gente. Lo que hace falta, por supuesto, es convencer a una mayoría social Hmm. de que la propuesta de la izquierda es la viable. Y en eso estamos. Creo que incluso después de lo que acaba de pasar, por ejemplo, con Guernica, hay mucha gente del Frente para la Victoria, sobre todo los que creían que se venía un cambio a favor de los de abajo, que están pensando y mirando a la izquierda. Así que creo que yo creo que en la medida que un sector cada vez más importante de trabajadores, de jóvenes, se convenza de que la izquierda es una alternativa, eso mismo va a ir generando las capacidades para poder llevar adelante los destinos del país, por supuesto mucho mejor de los que se llevan ahora, tanto las dos fuerzas que se supone son las mayoritarias. Sí, bueno, de hecho las encuestas dicen que, leíamos una encuesta acá que una gran parte de, mínima por supuesto, pero digamos, es significativa, de votantes del Frente de Todos, hoy si fuesen las elecciones votarían al Frente de Izquierda. Eh, Es que lo que ha pasado es una cosa tremenda. Lo de Guernica es un antes y un después, porque ya había pasado con Vicentín, con una serie, con la negociación, por ejemplo, para el impuesto a la riqueza, de que el Frente para la Victoria le terminaba cediendo a la derecha y no solo no llevando adelante un programa como el que prometían, sino yendo para el otro lado. Pero lo de Guernica es tremendo, porque los que encabezaron ese operativo represivo fue Kicillof, fue Larroque, jefes de la Cámpora, están idolatrando a un personaje nefasto como es un Bernie, que hace campaña política al mejor estilo de las fuerzas de ultraderecha de cualquier país. Entonces,
eso para y terminaron apaleando a la gente sin dar una respuesta cuando tenían en sus manos la posibilidad de dar una respuesta, porque ahí se estaba negociando, había posibilidades de un traslado hacia otros terrenos fiscales. Si realmente se tuviera como prioridad los pobres, se podría declarar de utilidad pública, expropiar esos terrenos, como se han expropiado muchas veces, pero en vez de buscar una salida a favor de la pobre gente que son pobres de toda pobreza, se los terminó expulsando y no dándole una salida, en un país donde hay 4 millones de familias que tienen problemas de vivienda. Y eso fue un shock sobre un sector de los votantes, y que desde ya, incluso después todo esto se agigantó con la campaña contra la izquierda, con cosas ridículas como que nosotros tirábamos los gases lacrimógenos, una sarta de mentiras que en vez de provocar el efecto que quieren, está provocando el efecto contrario, que mucha gente empieza a preguntarse por qué solo la izquierda está donde la gente necesita que se los apoye, donde falta un derecho, y no están los que supuestamente hicieron campaña diciendo que iban a empezar por los que menos tienen. Lo que no sabíamos que iban a empezar por ahí, pero para darle palo. Sí. Eso es un shock en la cabeza de un sector, y creo que sí, que va a terminar fortaleciendo nuestra propuesta, que no es otra que la propuesta de dar respuesta a los que menos tienen. Ahora, ¿pero por qué pasan los años, pasan las elecciones, y el Frente de Izquierda tiene mucha presencia en los medios, hace mucho ruido mediático, pero no supera el 3%, 2%? Bueno, yo creo que es un proceso, que la gente no cambia de un día para el otro de manera de pensar. Creo que intervienen mucho los grandes medios de comunicación, que sobre el final siempre terminan planteando el famoso voto útil. Creo que eso es una realidad, pero creo que el Frente de Izquierda se está empezando a estructurar en las barriadas, en los sindicatos, entre la juventud, entre el movimiento de mujeres, y creo que eso preanuncia cambios. Además, hubo un hecho, que es que frente al gobierno de Macri, ¿no es cierto?, hubo una campaña muy fuerte, muchos sectores, incluso que simpatizan con el Frente de Izquierda, decidieron darle una oportunidad al Frente de Todos porque decía que iba a cambiar la lógica de Macri. Entonces, veremos ahora qué es lo que pasa. Pero yo creo que el problema central no son solo las elecciones, porque el gran problema que tenemos en Argentina es creer que todo se soluciona ahí. Hay respuestas urgentes que se tienen que dar hoy, y yo creo que ahí es donde se ve la potencialidad del Frente de Izquierda, porque si no existiera, no habría una voz, por ejemplo, en defensa de toda la gente que se ha quedado prácticamente en la calle, ¿no es cierto? Como pasa también con las enfermeras, que hay un problema tremendo que no se las reconoce como lo que son, y quién está al lado de las enfermeras. Acá los gremios de peronistas están en contra del reclamo, es una cosa ridícula. ¿Dónde está la CGT? O sea, se está produciendo, por un lado, un vacío de la representatividad que en su momento tenía el Partido Justicialista, y que está cubriendo la izquierda, y yo creo que eso más temprano que tarde va a evolucionar hacia lo electoral, pero en este momento está evolucionando hacia que mucha gente en las estructuras de trabajadores, los sectores populares, se está volcando, porque nos ven solo a nosotros, porque el resto desaparece, no se sabe dónde están. Claro. Alejandro, ¿qué pensás, qué medidas crees vos que debería tomar el presidente Alberto Fernández en un futuro inmediato, ahora que estamos saliendo de a poco de la cuarentena? Bueno, yo veo con mucha preocupación el presupuesto que se ha votado, porque el presupuesto que se votó es un presupuesto que tiene como norte bajar el déficit fiscal para pagar deuda. Eso va a provocar más ajuste y va a provocar más conflicto social. Yo creo que hay que ir para el otro lado. Nosotros, por ejemplo, hemos planteado, en primer lugar, habría que suspender todo pago, porque si bien se ha hecho una renegociación de una parte de la deuda, esto no implica que no se sigue pagando deuda. Desde que asumió el gobierno hoy se han pagado más de 8.000 millones de dólares, que son fundamentales para solucionar los problemas del país, y se van a seguir pagando. Entonces yo creo que no puede ser que sigamos a esta altura del campeonato dependiendo del FMI, ni que el FMI nos diga lo que hay que hacer. Entre otras cosas, yo creo que Guernica fue una señal hacia el FMI. Entonces nosotros creemos, hay que suspender los pagos, hay que volcar todos los recursos del país para los más necesitados. Tenemos que discutir que en este país se siguen fugando capitales. Se fugaron toneladas con el gobierno anterior, pero ha seguido la fuga de capitales y la especulación financiera. Ahí nosotros creemos que un punto, hay que nacionalizar la banca para controlar nuestros recursos. Ojo que no son medidas
socialistas ni revolucionarias, son medidas que se han aplicado en otros momentos en nuestro país cuando hay problemas como los que tenemos nosotros, para volcar todo el crédito a recuperar el trabajo, a lograr realmente que darle una oportunidad a la gente que no tiene nada, de que tenga la forma de hacerse una vida, o sea, priorizar los de abajo por los de arriba. Por supuesto, estas medidas son muy resistidas por el establishment, porque el establishment no quiere poner nada. Acá no solo habría que poner un impuesto a las riquezas, sino también a las empresas, algo que ha llevado a que nosotros presentemos otro proyecto distinto al del gobierno, pero ni siquiera a las grandes riquezas se les va a poner un impuesto porque ya lo han cajoneado. Es decir, hay 3 o 4 medidas urgentes que hay que aplicar, que no salga un peso más hacia afuera. Para eso el tema de la banca, el tema de la deuda y los recursos, decidir a quién vamos a priorizar a volcar, si lo vamos a seguir volcando o permitiendo que los ricos sean cada vez más ricos, como pasa actualmente, o vamos a volcar esos recursos para sacar de la pobreza, dar trabajo, que es un poco el plan que nosotros proponemos. Ahora, pero vos hablás de que no salga más un peso, con este panorama, que este proyecto de país que estás pensando, tampoco va a entrar un peso, digamos. Sí, ni va a haber ninguna inversión. Yo lo que te digo que tenemos que dejar de vivir en una ilusión. Acá en nuestro país no entra un peso. En todos los balances anuales que se hacen en el país es 10 veces más lo que sale de lo que entra. Sí. Esa es una realidad que tenemos que asumir. Acá no hay ninguna posibilidad de que las empresas que vienen con si logran firmar acuerdos que les permiten llevarse toda la ganancia hacia afuera. Nadie viene a dejar plata a nuestro país. Por lo tanto, incluso a dar trabajo, la dinámica que se está yendo. Yo digo, hay que asumir esa realidad, porque es la realidad que vivimos hoy, más en la crisis mundial tremenda que está planteada. Por eso casi en muchos países hay medidas más bien proteccionistas, más que de apertura. Cada vez que nosotros nos abrimos con el famoso tema de las inversiones, terminamos más pobres como país. Por eso creo que por eso hay un fracaso del capitalismo. Esas medidas que se han aplicado son las que han llevado al colapso que estamos viviendo hoy. Ahora, dentro del proyecto de izquierda, ¿cómo ustedes atraerían al empresario? Es decir, inviertan en este proyecto, inviertan en un país, imaginemos en un país que esté gobernado por el Frente de Izquierda. ¿Qué le atraería a un empresario? Decir, no tengan miedo, inviertan en esta Argentina. Bueno, lo que pasa es que nosotros no vemos a los países ordenados alrededor de los empresarios que vienen a invertir y a hacer ganancias. Nosotros vemos más bien el país ordenado alrededor de otras prioridades. Por ejemplo, nosotros creemos que haría falta una política muy ofensiva para trabajar con todos los países de la región en un clima de igualdad, más que de estar pensando, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa. Digo, porque entre las economías de los distintos países latinoamericanos hay posibilidades de autoabastecernos de muchas de las cosas que, en general, se las pedimos a los países centrales, que las construyen a partir de las materias primas de nuestros propios países. Yo creo que nosotros, Latinoamérica, tiene que ir un proceso de unidad, pero para industrializarnos, para dejar de ser partidos proveedores solamente de materias primas. Para eso hay que romper un poco con todos los pactos, ¿no es cierto?, y negociaciones que nos atan a Estados Unidos y a Europa, que lo que quiere es que seamos proveedores de materias primas y que ellos vendernos, ¿no es cierto?, lo mismo, lo que es nuestro, pero producido y sacando ganancias. Tenemos que cambiar esa lógica, porque si no, no vamos a lograr como país progresar. Por lo tanto, sí, hay un poco, más que empresarios, se necesita un plan desde el Estado para lograr hacer lo que los empresarios no van a hacer, porque los empresarios vienen a buscar ganancias rápidas y en general es especulativo, es de especulación financiera. Por eso, si vos ves, en los últimos 50 años, la capacidad productiva del país no ha aumentado, y ni siquiera se ha renovado, porque no les interesa ya la producción, les interesa venir a hacer plata rápida. Por eso hay un sistema que es el que produce esas burbujas financieras que explotan y nos llevan a la crisis del 2008, ahora a la crisis actual, y el país cada vez se reduce más en esa crisis. Entonces hay que cambiar esa lógica y es posible salir. Tenemos potencialidades tremendas en nuestro país si las aplicamos para industrializarlo, que es la única forma de darle trabajo a todo el mundo, y eso no lo van a hacer los capitales privados que buscan la ganancia rápida, solo lo puede hacer un plan del Estado. Y por eso creemos que el debate Estado-privado es algo que ya quedó caduco. Fíjense lo que pasó con la salud, por debilitar lo público y terminar apostando
privados, si no fuera por los estados acá, se estaría muriendo 10 veces más. O sea, basta con eso de creer que el privado es la salida, porque el privado busca la ganancia rápida y no le interesa el bien común. Solo un estado fuerte, en un principio, que tenga como norte el bien común y se apoye democráticamente en los trabajadores, para que no nos pase lo que nos pasó una vez, que un Estado corrupto, es la única salida que tenemos hoy en día. Bien. Bueno, Alejandro, hemos hablado muchísimas veces, desde cuando eras legislador a esta parte, muchísimas veces, y vamos a seguir hablando, así que te agradecemos siempre por tu tiempo. Y, perdón, tengo una última pregunta, pero nos queda 1 minuto y medio del programa. Sí. Es una pregunta de un oyente, de Héctor, que dice, dentro del proyecto de izquierda, ¿cómo lograrían el avance tecnológico que el mundo necesita y la Argentina, por supuesto, también? Bueno, nosotros invertiríamos 10 veces más de lo que se ha invertido en el gobierno anterior y que lamentablemente está invirtiendo porque tenemos capacidades enormes desde ese punto de vista. Pero hay que tener soberanía para poder hacer los avances tecnológicos sin depender de las órdenes que vienen de afuera, que muchas veces imposibilitan que hagamos cosas porque chocan contra los intereses de los grandes grupos económicos. Es decir, liberaríamos las posibilidades para que aquí en Argentina, junto con Latinoamérica, podamos hacer los avances tecnológicos que se necesitan, porque tenemos capacidad para hacerlo. Bien, bueno, con más tiempo vamos a seguir ahondando, más que nada para romper ciertos prejuicios y que a veces hay sobre la izquierda, ¿no? No los comemos los chicos crudos, como nos dicen, al revés. Perfecto. Yo creo que somos los que intentamos, tenemos propuestas y es muy importante que la gente las conozca para que tenga otras opciones para optar. Bien, bueno, te agradecemos mucho, Alejandro, y vamos a seguir en contacto. Bueno, muchas gracias. Muy bien. Bueno, fue Alejandro Bodart, ex legislador porteño del MST. Bueno,